Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la clase de Geometría Descriptiva. En esta sesión, en esta semana, la semana 15, nosotros vamos a desarrollar el tema de intersección de rectas. Retrocediendo un poco en temas anteriores, recordaremos que hicimos en el capítulo de paralelismo y perpendicularidad el tema de intersección de rectas y nos hemos ceñido a dos conceptos básicos, la intersección y el cruce. Veíamos, por ejemplo, que la intersección entre elementos es cuando dos elementos se tocan, por lo menos en un punto. Y el cruce de estos elementos, pues es el caso contrario. Es cuando existen dos elementos que pasan muy cerca uno al costado del otro, pero que no llegan a tocarse. En el ejercicio que tenemos frente a nosotros, tenemos un ejemplo parecido. La premisa nos dice, hallar el punto de intersección entre el plano ABC y la recta QP. Cuando se plantea este tipo de problemas, nosotros sabemos automáticamente la respuesta. La respuesta es usar planos auxiliares. Pero ¿cómo desarrollamos con un primer método esta intersección? Transformando nuestra vista de plano o nuestro plano en una vista mucho más sencilla, en una vista de canto. Si recordamos la clase anterior, recordaremos el artificio de trazar una línea auxiliar. Trazamos una línea auxiliar, esta línea auxiliar la llevamos al plano siguiente y una vez encontramos nuestra línea auxiliar en el plano superior, nos damos cuenta que esta línea auxiliar inventada por nosotros está en este plano en longitud verdadera. Lo siguiente que hacemos es proyectar esta longitud verdadera, la proyectamos y sobre esta proyección le trazamos un plano auxiliar perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Pues que forma 90 grados. Este va a ser nuestro plano auxiliar. Lo siguiente que hacemos es, como siempre, mantener el orden y le ponemos el nombre que le corresponde. En este caso tendremos el plano auxiliar que tendría una denominación de plano 1, 3. Ahí lo tenemos. Este sería el plano 1 y este sería el plano 3. Lo siguiente que hacemos es proyectar todos estos elementos, todos estos puntos, a mi nuevo plano auxiliar. Y esto sabemos que se hace cumpliendo una premisa básica o la premisa básica de los 90 grados. Ahí estamos. Y luego, respetando también este método de planos auxiliares, nos damos cuenta que las distancias dan un salto. La distancia, esta pequeñita que estoy señalando aquí, es la misma que tengo aquí. Es decir, nos olvidamos del plano en el cual estamos trabajando y hacemos que las distancias salten, ¿no? Que alternen de un plano a otro. Por ejemplo, para el punto C o la proyección del punto C, yo trasladaré esta medida. Proyecto, lo alineo y ya lo tengo. Y lo mismo haremos para el punto A. El punto A, sé que esta es su proyección, proyecto, y lo tenemos ahí. Lo mismo tenemos que hacer para los puntos P y Q, y procedemos del mismo modo. Sabemos, por ejemplo, que esta es la distancia de P2, y hacemos que salte un plano. Ahí lo tenemos. Lo mismo hacemos para el punto Q2, hacemos que salte un plano, y lo tenemos en su posición final. Pasa aquí algo curioso, muchachos. Si hemos respetado los pasos de este proceso, nos daremos cuenta que nuestro plano se ha transformado casi por arte de magia en una recta. Es decir, hemos logrado alcanzar la vista de canto, que es como si tuviésemos una hoja de papel y la viéramos de refilón. Nos damos cuenta que nuestro plano se ha transformado en una recta.
Y luego nos damos cuenta que el segmento PQ también tiene su propia proyección y que tiene un rumbo definido. Tenemos el punto P y el punto Q. Lo siguiente que hacemos es unir estos dos puntos y nos damos cuenta de algo muy curioso. Fíjense lo que nos ha pasado aquí. Tenemos estos dos elementos y nos damos cuenta que la recta o el plano vista en recta o vista de canto no choca con el segmento que nos han dado en un inicio para el ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Que este segmento de recta no conecta o no se intersecta con nuestro plano. Como vemos en la imagen, este elemento o estos dos elementos no tienen ningún punto en común. Y ustedes dirán si es que este ejercicio estuvo bien o estuvo mal ejecutado. Estuvo bien ejecutado con la salvedad de que no todos los elementos van a terminar por intersectarse. Lo que sabemos de este ejercicio es que tenemos que comenzar con una línea auxiliar, la proyectamos al plano superior, nos ayudamos o nos sostenemos en ella para llegar a un plano en vista de canto. Dicho esto, pasamos a un segundo ejercicio donde intentaremos afianzar este proceso. Voy a copiar este ejercicio de aquí y vamos a tener una segunda oportunidad. ¿Estamos? Voy a acercar un poquito. A este plano que tenemos aquí, yo le voy a trazar una recta imaginaria. Esta recta imaginaria o este segmento de recta nos va a ayudar a encontrar un punto de intersección. Tenemos la recta aquí, le vamos a poner un color distinto para que esto sea mucho más fácil de desarrollar. Vamos a ponerle un nombre, este punto o este segmento se llamará X1 y este de aquí se llamará ZQ. Recordemos que cada vez que proyectamos estos elementos tenemos que simplificar la vista. Es decir, si ponemos planos auxiliares sin ton ni son, sin ninguna intención concreta, podemos estar horas de horas proyectando elementos, sacando paralelas, haciendo planos auxiliares tras planos de auxiliares, sin encontrar nada en concreto. ¿Sí? Esa sería, digamos, la premisa básica. Tenemos que simplificar el dibujo. Tenemos nuestro nuevo ejercicio, un nuevo plano de vértices ABC y un nuevo segmento de recta de vértices ZX, ZX1 y ZX2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues repetir el proceso. Elijo un vértice, trazo un plano auxiliar, este plano auxiliar lo proyecto al plano superior e inmediatamente tengo mi recta en longitud verdadera. Como estos elementos solamente nos sirven de ayuda o soporte, desde mi punto de vista y para simplificar los procesos, sugiero ya no ponerles vértices ni nombres finales a estas líneas. Solo guardar atención o prestar bastante atención en qué segmento de recta se ubica el punto final. Por ejemplo, el punto final de este segmento se ubica entre B y C. Lo mismo para el plano 1. El punto final de este segmento se ubica entre B y C. Solamente verificar esa condición para saber que el ejercicio está bien ejecutado. Lo siguiente que hacemos es repetir. Proyectamos esta línea que hemos creado, que sabemos que está en longitud verdadera, y sobre la proyección trazamos un plano auxiliar perpendicular al elemento, que sería este plano de aquí. Acomodamos un poco y ahí lo tenemos.
Lo siguiente que hacemos, pues, es un proceso ya conocido, es proyectar todos los elementos para que formen 90 grados con el nuevo plano que nos hemos inventado, entre comillas. Ya sabemos que estas proyecciones tienen que formar siempre 90 grados. Y ahí lo tenemos. Nuevamente repetimos el proceso de traslado de medidas. Proyectamos el punto A en estas dimensiones. Lo mismo hacemos para el punto B. Hacemos que salte todo un plano. Y lo mismo hacemos para el resto de los puntos. El punto B, el punto C, el punto X y el punto Y. Lo tenemos, aquí tenemos el punto C. Listo. Y nos damos cuenta, muchachos, como en el ejercicio anterior, que de manera casi mágica hemos transformado nuestro plano en un segmento de recta. Es decir, hemos transformado el plano en una vista de canto. Ahí lo tenemos. Este sería el punto C3, el punto A3 y el punto B3. ¿Qué nos queda de este nuevo plano auxiliar? Pues proyectar los puntos X y Z. Y procedemos del mismo modo. Tengo la dimensión del punto Z aquí, y la voy a poner aquí. Tengo la proyección del punto X aquí, y la voy a proyectar al otro segmento. Ahí lo tenemos. Finalmente, lo que toca por hacer es unir estos dos elementos y nos damos cuenta nuevamente que estos dos elementos que están flotando en el aire no se intersectan. Y ahora la pregunta sería, muchachos, ¿cómo puedo averiguar si es que estos dos elementos se intersectan sin necesidad de hacer todo este proceso? Pues existe un segundo método, que es el método más sencillo. Antes de pasar al siguiente método, nos damos cuenta que estos dos elementos no se intersectan, pero sí se cruzan. Se cruzan porque pasan muy cerca uno al costado del otro. Voy a copiar solamente el ejercicio inicial y vamos a ver cómo desarrollar este ejercicio de manera más rápida. Es decir, me voy a ahorrar tantos planos auxiliares para darme cuenta de inmediato o casi de inmediato si estos elementos se intersectan o no lo hacen. Este es el ejercicio inicial. Y volvemos aquí a cero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, muchachos. Voy a elegir la parte superior o la parte inferior, o el plano 1 o el plano 2. Esa va a ser mi base. ¿Estamos? Yo, por ejemplo, voy a elegir el plano, perdón, voy a elegir el plano 1 y voy a proyectarlo. Fíjense. En el plano 1 yo voy a encontrar una intersección aparente, ¿sí? La intersección aparente sería este segmento de aquí, ¿sí? Quiero decir que de manera provisional yo voy a aceptar que este segmento es un segmento compartido. Es decir, que el plano y la recta proyectadas comparten este trocito de línea. Como sé que este segmento es mi intersección ficticia o provisional, lo que voy a hacer va a ser proyectar estos puntos. Fíjense, el inicio y el final de mi segmento, con la salvedad de que este primer segmento está
entre la recta CA y el segundo segmento o el segundo punto está entre A y B. ¿Estamos? Lo siguiente es algo que ya hemos trabajado y es proyectar la ubicación de estos puntos hacia el plano inferior. Y lo hacemos de la siguiente manera, siempre respetando la orientación del resto de líneas. Ahí lo tenemos. Me doy cuenta, ¿no? Y retomando este segmento ficticio, que este punto de aquí, el punto superior sobre esta línea de proyección, está entre C y A. Entonces busco C y A y me doy cuenta que el punto que estamos buscando está aquí. Lo mismo voy a hacer para el punto X, perdón, para el punto ficticio inferior que está entre B y A. Me doy cuenta que está sobre esta línea de proyección y me doy cuenta también que está entre B y A. Quiere decir que el punto que estamos buscando está aquí. Y aquí aparece algo muy interesante, ¿sí? Para que la cosa sea un poquito más clara, le vamos a poner nombres a estos puntos, ¿sí? En este caso, yo le voy a poner este punto ficticio, el punto W1, y a este otro punto ficticio le voy a poner el punto el punto Y1. ¿Estamos? Ojo que estamos trabajando en un segmento ficticio. Proyecto, guardo coherencia del segmento donde el cual se encuentra y me doy cuenta que el punto W2 está en esta ubicación y que el punto Y2 se ubica aquí. Ahí lo tenemos. Y fíjense qué pasa, como este segmento aparece en el plano superior, es lógico que el mismo segmento aparezca en el plano inferior. Y fíjense qué es lo que pasa. Voy a acercarme un poco más y les voy a mostrar qué es lo que ha pasado. Me doy cuenta que el segmento de intersección ficticia no toca al segmento que estamos analizando. Si estos dos elementos no tienen un punto de intersección, quiere decir que el plano y el segmento de recta no se intersectan, solamente se cruzan. Sería distinto si este segmento ficticio proyectado tenga una forma de este tipo. Si mi segmento ficticio, que lo he encontrado aquí en el plano superior, se traslada al plano inferior y lo proyecto, si encuentro un punto entre el ficticio y la recta en estudio, me doy cuenta que efectivamente el plano y la recta se intersectan. Si no pasa esto, quiere decir que solamente se cruzan, como vemos en la figura. ¿Estamos? Siguiendo un poco la tónica del ejercicio y para repasar este segundo método, vamos a elegir otro ejemplo. En este caso, voy a poner este ejemplo de aquí. Voy a llevar esta parte y voy a inventarme un segmento de recta que efectivamente va a cortar a mi plano. ¿Estamos? Ahí lo tenemos. Tenemos un nuevo ejercicio y para este ejercicio yo le voy a trazar un nuevo segmento de recta. En este caso va a ser una recta de este tipo. Ahí tenemos nuestro nuevo segmento de recta. A este segmento de recta yo le voy a poner, como siempre, un par de puntos con nombre y con apellido. Vamos a designar a este punto de aquí como el punto de W1 y el punto de abajo como el
punto T1. Vamos a cambiarle el color para que se note mucho mejor. Ahí lo tenemos listo. Voy a trasladar estos dos puntos al plano inferior. Punto T, punto W. En este caso sería W2, T2. Fíjense lo que hacemos. Y para cerrar esta primera parte explicativa. Ojo, hemos trabajado dos métodos. El primer método era llevar el plano a vista de línea, a vista de canto. El segundo método, que es más sencillo, implica trazar líneas auxiliares que nos ayuden a ver de manera inmediata si es que se intersectan o no se intersectan. ¿Estamos? En este caso, haremos lo siguiente. Fíjense, voy a utilizar estos elementos. Voy a elegir en este caso el plano 2 y voy a hacer lo mismo. Voy a inventarme un segmento de recta, que sería este de aquí, y voy a proyectar este segmento de recta al resto de planos. Me doy cuenta que este punto está entre D y F. Quiere decir que el punto está entre D y F. Ahí lo tenemos. Y lo mismo voy a hacer para el otro segmento. Quiere decir que esta intersección o este punto se ubica entre D y E. Proyecto y me doy cuenta que este punto está entre D y E efectivamente. Como nosotros somos ordenados, pues le vamos a poner un nombre a estos dos puntos y este nuevo segmento. A este segmento o a esta recta le vamos a poner la recta M2, N2. Ahí lo tenemos. Lo siguiente que hacemos es proyectar, siempre guardando esa coherencia de la ubicación del punto dentro de un segmento dado. El punto de acá arriba sería el punto M1 y el punto de aquí abajo sería el punto N1. Fíjense, este segmento es mi intersección ficticia. Este segmento tiene que aparecer en el plano de abajo y en el plano de arriba. Quiere decir que aquí nos falta completar un segmento. Y aquí pasa algo muy curioso, muchachos. Aquí pasa algo muy curioso. Fíjense lo que pasa. En este caso, mi recta ficticia intersecta o tiene un punto en común con mi recta de estudio, que es la recta WT. El caso anterior era un segmento que estaba muy cerquita, pero que no lo tocaba. En este caso tenemos el caso opuesto. Tenemos un segmento que aquí aparece en un sentido, sería este segmento de aquí, pero que en el plano superior cambia de dirección e intersecta a la recta que tenemos en un inicio. Nos damos cuenta que existe un punto de intersección y este punto lo trasladamos al plano inferior. Y con esto nosotros hemos encontrado, después de darle muchas vueltas, el punto de intersección entre el plano DEF y el segmento de recta WT. Ahí lo tenemos. Para que se entienda un poco mejor, pues cambiaré los colores y así nos daremos cuenta de cuál ha sido el proceso. Vamos a poner nuestro segmento y vamos a colorear el mismo segmento en la parte inferior. Ahí lo tenemos. Resumiendo y haciendo rápido este proceso. Tengo un plano y un segmento de recta. Ubico una de las dos vistas, superior, frontal. Hemos elegido frontal. Dibujamos un segmento imaginario que está contenido entre WT, que sería este de aquí, y lo proyectamos. Proyectando, tenemos este otro segmento. Y nos damos cuenta que en la vista superior existe un punto de intersección entre estos dos elementos.
lo cual quiere decir que mi recta efectivamente intersecta o corta a mi plano. ¿Cómo ubicamos el punto? Sencillo. Vemos el punto de intersección entre mi recta ficticia y el segmento inicial. Este punto de intersección lo ubicamos y lo trasladamos al plano inferior. Y ahí tenemos el punto de intersección base. Ahora la pregunta sería, si yo estoy atravesando este plano con una recta, ¿qué segmento de la recta va adelante y qué segmento de la recta va detrás? La pregunta es muy sencilla de resolver. Fíjense, nos vamos a ir al plano superior y vamos a ver cuál de estos dos puntos está más cerca de la montea. Repito, plano superior al plano 1. Nos fijamos cuál de estos segmentos está más cerca a la montea. La respuesta es obvia y muy sencilla. Es el punto T1. Quiere decir que en el plano frontal, el punto T2 es el que está más cerca al observador. Es decir, todo este segmento de recta, desde el punto de intersección hasta el punto T, está por encima del plano. Y el resto de la recta va por detrás del plano. Esto lo podemos corregir de este modo, fíjense. Clicamos y trazamos nuevamente un segmento de recta. Y a este segmento de recta que va por detrás del plano, le tenemos que poner una línea punteada. Ahí está. Regresamos al ejercicio y nos damos cuenta que tenemos el ejercicio ya finalizado. Fíjense, hemos encontrado un punto de intersección, sacando un segmento ficticio, proyectándolo al otro plano y viendo si se tocan o no se tocan. En este caso se tocaban, encontramos el punto, bajamos y encontramos el mismo punto en nuestro plano. Luego nos ponemos a pensar, ¿cuál de estos dos vértices o puntos está más cerca de nuestra montea en el plano superior? En este caso es el punto T1. Quiere decir que el punto T2 está por delante, por eso está con línea sólida, y el punto W está por detrás, y el segmento de recta que va por debajo del plano se representa con línea punteada. Quiere decir que está presente, pero no es tan obvia, que existen más elementos detrás o delante de la misma. Con esto, muchachos, nosotros hemos finalizado esta parte teórica. Hemos visto dos métodos, el método del plano en vista de refilón y el método de la recta ficticia, que vimos que es el más sencillo, el más práctico, que nos ahorra muchísimos pasos. Vamos a dejar esta sesión teórica aquí, recordándoles que tenemos ejercicios similares en el aula virtual y que tenemos un tiempo prudente para poder entregarlos, así que no existe excusa para que ustedes se descuiden, ¿sí? Me despido, no sin antes mandarles un saludo a todos. Hasta luego.